Hola a todos. Esto, como se los prometí un poco tarde, pero prometo que va a ser cortito. Lo pueden inclusive poner sin las diapositivas. Funciona un poco a manera de podcast. Hace parte de la última parte de clase y es la continuación del tema de sistemas. A partir de ahí es mucho más fácil que sigan mis ideas si hicieron las lecturas y vieron el video de Leila. Si no, pues los animo a que vayan, hagan eso primero y luego vengan a escuchar pues las cosas que tengo que contarles. Dicho eso, entonces voy a compartirles mi pantalla para empezar mm, a ver qué es lo que tenemos por contar. Em, Nosotros habíamos empezado la semana pasada a hablar pues sobre los sistemas. Habíamos pues definido, no sé por qué esto tiene esta presentación tan rara, pero bueno. Habíamos definido que es un sistema, tal como lo hicieron en Eramidos, es una cantidad de componentes que están relacionados para particular dentro de un ambiente, persiguiendo pues unos propósitos, unos objetivos. Dicho eso, pues nosotros también habíamos dicho que el sistema tiene tres elementos importantes, donde nosotros solemos ver primero los elementos, pero para que el sistema sea mucho mejor entendido o funcione mejor, nosotros tendríamos que plantear primero su propósito o función y a partir de ahí sí entender cuáles son los elementos que son relevantes y las interconexiones que se generan para poder operar en pro de este objetivo, propósito, función. También hablábamos de que los sistemas dependen o van adquiriendo una experiencia, dependen de la experiencia misma del sistema, de unos procesos que se generan en la interrelación de los elementos y pues del lenguaje que alimenta ese sistema, siendo nuevamente que el lenguaje de pronto es el lugar un poco más difícil de agarrar tangiblemente, pero pues es el que nos permite entender el sistema de una mejor manera, mucho más fácil. A partir de ahí, no sé esto cómo se cambia. Hola, siguiente. Mm, Definíamos el sistema a partir de que tiene unas características propias. Una de estas es que tiene que estar en constante cambio, evolucionando, es decir, tiene que ser dinámico. Y veamos este ejemplo de la bañera, que tiene que haber un flujo constante para que, pues, evidentemente el sistema esté dinámico. Y eso hace que haya unas propiedades emergentes. Esas propiedades emergentes, pues, también empiezan a ser como unos elementos que se relacionan o que son propios del sistema y que solamente, pues, emergen o son factibles de que nazcan en esa evolución propia del sistema. A partir de ahí, eso pues nos conecta con unos actores, entendiendo también lo que les decía la teoría actor-red, que actores son todos los elementos que componen el sistema, no solo los sujetos, sino también lo que podríamos entender como objetos, pues entender más que sujetos y objetos, pues son actores. Así pues digamos que unos sean más pasivos que otros, entender cuáles son las partes de ese sistema, esos elementos, y pues entender cuáles son los límites en los cuales hay que operar. Pues hablábamos también del decrecimiento y entender cuáles son los límites o esos marcos y cómo esos son los marcos que nos permiten que el sistema lo podamos transformar o pues que nos dice que hasta ahí pues va a ser operativo antes de que se estalle o se reviente o pase algo malo con el sistema. Lo más importante entonces es que más allá de el propósito, pues que es vital establecer cuál es el propósito del sistema, lo que define particularmente a un sistema son sus relaciones y entender que esas relaciones no son lineales, que puede que un elemento se relacione de una manera con otro en un momento puntual, pero pues que luego eso empieza a establecer nodos, es decir, no va de uno a otro solamente en línea recta, sino que es un poco más disperso. Y entonces ahorita vamos a ver eso en una gráfica que de pronto es más fácil de entender. A partir de ahí, hay unos principios de sistemas que pues nos van a hacer oficio un poco más adelante y esto es supremamente importante. La primera, y esto para que también os lo llevo a lo que pasa en clase, un sistema es más que la suma de sus partes. Un sistema no es uno más uno más uno más uno, sino que es un uno que tiene otros elementos que lo componen.
A partir de ahí, por ejemplo, cuando hablamos en clase de cuando ustedes trabajan en grupo, eso sería, por ejemplo, un sistema, o podríamos entenderlo como un pequeño sistema, donde cada uno de ustedes no debería trabajar por separado, por un propósito, sino deberían articularse, porque no es que uno más uno me vaya a dar el resultado que yo quiero si lo hago por separado, sino pues que pues hay una unidad que se entiende como una unidad y esa unidad es más importante que las partes independientes. Em, a partir de ahí, también pues entender que las interconexiones de los sistemas operan a través de los flujos de información. Flujos o ese sistema que se mantiene en una constante dinámica, pues eso se les llaman flows, flujos, y en la mayoría de los casos, más allá de flujos de cosas que están pasando dentro del sistema, lo que fluye es información atravesada particularmente por el lenguaje. Nuevamente, remitámonos al ejemplo de las actividades que hemos puesto en clase. Hay un sistema que no está funcionando particularmente porque la información no está fluyendo de manera eficiente ni de manera efectiva. Cada uno de ustedes tiene una idea y ejecuta esa idea como la entendió, pero no la socializa sino hasta después. Entonces toca como pegarla un poco a la maldita sea y pues esas interconexiones que permiten que fluya la información pues no se están dando. Em, Luego nos dice que la parte menos obvia del sistema es su función y propósito, o propósito, que era lo que les decía antes. No es lo que más fácil podemos ver, pero es la razón de ser del sistema. Entonces, siempre que nosotros estemos proponiendo algo en términos sistémicos, es decir, que abarca una gran cantidad de elementos en pro de una función, pues tendremos que pensar primero en esa función, así no sea lo más obvio o evidente. Em, Y esta función es la que determina el comportamiento del sistema. ¿Cómo vamos a los elementos que estamos participando de ese sistema o los elementos que participan de ese sistema, cómo se van a configurar o cómo se van a comportar para cumplir esa función? Y esa función o ese comportamiento también se construye a través de unas estructuras. A partir de ahí, esas estructuras y esos comportamientos se tienen que ver o se empiezan a ver cuando ya ha pasado un tiempo. Uno para entender los comportamientos de los sistemas y sus estructuras, pues tenemos que empezar a hacerlos funcionar, primero para pues entender qué está pasando y luego para ir haciendo los ajustes, que era lo que yo les decía con la bañera. Bueno, ya tenemos unos elementos y yo quiero que no se me rebose el agua, sino que haya un flujo constante sin que supere los límites, pues yo tengo unos elementos establecidos y pues a partir de ahí voy a ver si cierro la llave, abro el sifón, cierro un poquito y abro un poquito, quito todo el sifón, cierro la llave por siempre. ¿Qué estoy haciendo y cómo se comportan los actores, incluida yo como actora que está manejando esos elementos, para pues configurar el propósito del sistema o hacer cumplir el propósito del sistema? Con eso dicho, pues esta era la actividad que habíamos propuesto en la clase pasada y pues entender los sistemas es más fácil entendiendo las trampas del sistema, porque pues lo que nos ha pasado históricamente es que tratamos de establecer ciertos tipos de sistemas en pro del consumo y aquí pues estamos pensando pues en todos los sistemas productivos, los sistemas económicos que nos han llevado a unos puntos como de pronto de no retorno o de sobrecarga del sistema, que pues nos lleva a tener o planteamientos como de cómo solucionar cositas puntuales y pues eso dentro del pensamiento sistémico ya nos dimos cuenta que no es operativo. A partir de ahí, las trampas del sistema son estas que están mencionadas acá, se las voy a explicar muy brevemente. La primera son los procesos las compensaciones de procesos y demora. Y esto pensemos en una empresa como un sistema, y a partir de ahí la empresa gira en torno, por ejemplo, a una maquinaria de producción. Si la maquinaria es menos eficiente, se demora, pues los procesos van a ser menos ineficientes, pero pues todo está girando alrededor de un solo elemento que pues compensa el proceso. Eso pues es una trampa porque estamos situando toda la productividad o todo el objetivo del sistema en un solo elemento, en este caso en la maquinaria de producción. Luego, otro de las grandes trampas del sistema son los límites del crecimiento. Eh,
Y pues es lo que nos pasa en la economía, ¿saben? Como que nos han dicho que se puede crecer, 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 y pues ahí hay un crecimiento acelerado del sistema, se suman más elementos, se hace mucho más eficiente, por ejemplo, la consecución del objetivo, del propósito, y se retroalimentan diferentes sistemas. Lo que pasa es que cuando ya llegamos al límite del sistema o del crecimiento del sistema, los procesos se desaceleran y el sistema empieza a fallar porque no se le pueden meter más cosas, no hay más input. Es decir, deja de estar dinámico porque pues no puede crecer hacia ningún lado y este crecimiento casi siempre pues podríamos pensarlo en términos de mercado, en términos de materiales, en términos de energía y pues viene y colapsa nuestro sistema. Luego hay un tercero que es el desplazamiento de la carga y es usar soluciones a corto plazo para corregir problemas que ya nosotros tenemos identificados en los sistemas para que nos resuelvan como rápidamente, como por ejemplo la desaceleración o el daño de una máquina. Y a partir de ahí, pues decimos, bueno, por ahora funciona, pero lo que se está haciendo es como retrasar lo inevitable. A eso se le llama desplazar la carga. Luego hay otro que es sobre la erosión de metas y es, pues está muy asociado al al desplazamiento de las cargas y es cómo solucionando un problema a corto plazo, yo deterioro mis problemas, mis metas a largo plazo. Un ejemplo que tenemos dentro de lo comercial es, bueno, yo necesito obtener liquidez en mi empresa, necesito plata. Entonces vamos a poner toda la mercancía en descuento. Listo. Entonces bajamos los precios, la gente viene, me compra y me funciona, me quedé sin stock, tengo plata, pero ahora la gente empieza solamente a esperar que yo me ponga en descuento. Entonces erosioné mi meta a largo plazo, que es sostenible ser sostenible económicamente, teniendo unos precios fijos, generando pues como una comunidad fidelizada que me compre. Y pues lo que hice fue poner a la gente en su cabeza que no se preocupen que yo en algún momento voy a bajar los precios, entonces mi marca no es lo suficientemente valiosa, no la puedo posicionar bien, sino que pues todos amigos espérense los descuentos. Ahí estoy erosionando una meta por una solución a corto plazo o una meta más cortoplacista. Luego está el lugar del escalamiento, que tiene que ver también con los límites del crecimiento y y es cómo voy a escalar, y esto es en términos de competencia, cómo voy a ser más grande que la otra, y pues en esa competencia, pues lo único que yo puedo hacer es ser cada vez más y más grande, porque tiene que haber una ventaja relativa frente a la otra. Eh, ese más grande, por ejemplo, en el término de los descuentos es quién tiene el mayor descuento frente a la otra, esa es mi ventaja competitiva. ¿Quién es más rápido produciendo frente a la otra? Esa es mi ventaja competitiva. ¿Quién es más frente a la otra? Y pues a partir de ahí el momento en que yo no puedo producir más o no puedo bajar más el descuento, pero como ese ha sido lo que yo pongo a competir en el sistema, pues eso me genera una falla. Mm, luego otro, y este yo creo que es el problema del sistema que creo que más nos toca a todos o a mí me ha tocado particularmente, y es el éxito para quienes tienen éxito. Los comportamientos del sistema, y aquí ya empezamos a hablar de comportamientos del sistema, nos dicen o el sistema mismo está planeado para que las cosas que funcionan sean las que más como respaldo tienen y las que todavía no tienen como o son muy nuevas o no han tenido éxito anteriormente, pues el sistema diga, esto no funciona. Esto, pues digamos, en términos de un modelo de negocio, podría tener sentido, pues como para minimizar el riesgo, pero imagínense a las personas, y esto pensando en el sistema social. Si ustedes van a aplicar a una beca o van a aplicar a un trabajo o van a aplicar a una convocatoria, entre más evidencia tengan de que ustedes han tenido otros trabajos, han tenido otras becas, han tenido ganancias en otras convocatorias, hay más posibilidad de que ustedes les den ese trabajo, esa beca, esa convocatoria, porque el sistema ya comprueba que ustedes son lo suficientemente buenos. Si ustedes apenas están empezando su camino, pues hay mucho más chance de que pues no lo puedan ganar o que no puedan ganar. A partir de ahí, el que más recursos tiene, más respaldo tiene, pues más éxito tiene y los otros se van quedando relegados. De ahí que, por ejemplo,
digamos que no, que es que el sistema capitalista es el que más funciona, claro, porque es el que más se ha respaldado y porque ha demostrado, entre comillas, un éxito, y todos los otros demás sistemas no les han dado el chance de decir, oiga, pero yo también puedo hacerlo. Luego está el número 7, que es la tragedia de los comunes, The Tragedy of Commons, y es cómo los sistemas individuales o los individuos que participan dentro de unos sistemas cerrados, muy cerrados, utilizan un recurso común pero limitado y solamente para suplir sus propias necesidades. Entonces hablemos en términos de los recursos materiales. Un sistema, vamos a hablar sistema moda, empieza a usar un recurso común que puede ser el agua para un interés particular que es la producción de jeans, que utilizan un montón de agua. Y esos individuos o esas empresas individuales o ese clúster individual, lo oxímoron que suena esto, utilizan ese recurso que debería ser para todos y que debería ser útil para todos, no solo para la empresa, sino para la gente que vive ahí, para los animales, para las plantas, lo desgasta y pues ya luego no les sirve a nadie. Ellos se quedan sin recurso, pero además todas las demás personas que dependían de ese recurso o que usaban ese recurso, pues también se quedan varadas y el sistema nuevamente colapsa. Y no solamente el sistema individual, sino todos los otros sistemas que dependen de ese recurso. Luego hay otro que es el de el objetivo incorrecto. eh, y es cuando se propone un sistema alrededor de, pues, de pensar no en los propósitos adecuados. Entonces, por ejemplo, cuando ustedes hablan de marca o cuando estábamos haciendo identidad de marca, ustedes podrían llegar a creer que el propósito final del sistema de crear una identidad de marca, de todo esto, era vender más. De pronto, ese es un resultado adyacente a un propósito que pues debería estar mejor enfocado. El propósito pues de pronto en la creación de identidad de marca es establecer unos valores, comunicar esos valores, generar una comunidad y pues al final vender va a llegar como por coletazo. Eso muchas veces pasa en los sistemas y eso es lo que ha pasado en el sistema actual en el que vivimos y es que muchas veces nosotros tenemos unos objetivos que no son los que deberían ser porque son como unos objetivos pues asociados a lo cuantitativo y no a lo cualitativo. Y por último está el crecimiento y la subinversión y lo que nos dice y está muy amarrado pues como a todos los demás. Piensen que además esto opera en términos de sistema, las trampas del sistema son sistémicas y entonces nos dice que cuando empezamos a ver que estamos llegando al límite, se desplaza esa carga hacia el futuro, que era uno de de las trampas anteriores, y se invierte en una capacidad adicional como para hacer mucho más viable ese desplazamiento de la carga. ¿Esto qué quiere decir? O esto cómo lo podemos ver en la vida real. Empezamos a crecer y lo vemos, por ejemplo, con los objetivos de desarrollo sostenible. Empezamos a crecer, vemos que se nos está acabando el tiempo y no hemos cumplido los objetivos. Ay, bueno, pues entonces no es para 2030, sino para 2050. Y vamos a hacer otras cositas por aquí, vamos a tratar de echarnos otro cuento para correr esa frontera hacia un futuro. eh, y vamos a invertir en otras cosas que no sean los objetivos urgentes. A partir de ahí, pues siempre estamos como viendo cómo meter el mugre debajo del tapete, pero pues se genera pues un problema a futuro. Esas son las trampas del sistema y esto lo tenemos que pensar no solo en los sistemas macros, sino también en los sistemas en los que nosotros estamos operando. A partir de ahí, las maneras de intervenir los sistemas, y para esto necesitamos la clase de investigación. Las maneras de intervenir los sistemas son muy variadas y pues a partir de ahí o intervenir un sistema, crear o intervenir un sistema, pues nos tiene que llevar a entender que es un sistema, pero sobre todo a evitar las trampas del sistema. A día de hoy, la mayoría de las cosas que nosotros podemos hacer es intervenirlos para mejorar los sistemas y pues en una medida más pequeña, inventar nosotros. La manera más efectiva de intervenir un sistema y poder cambiarlo para bien es a través de los paradigmas.
Sin embargo, la mayoría de las veces nosotros operamos los sistemas o los intervenimos a través de los números. ¿Y esto qué quiere decir? El sistema económico. En lugar de pensar que hay otras maneras de producir riqueza, sea lo que eso signifique, sea lo que sea, a día de hoy estamos pensando en una riqueza que es económica, que está amarrada a la, pues como a tener más bienes, a tener más dinero, a una capacidad de compra. Pues lo que decimos es, en lugar de pensar que se puede cambiar ese paradigma de entender pues la riqueza y el progreso de otras maneras, lo que hacemos es no desde el paradigma cambiar el sistema, sino desde los números. Entonces, ¿cómo hacemos más eficiente este sistema? ¿Cómo podemos producir más con menos agua? ¿Cómo podemos producir más esto de una manera más eficiente? Donde lo importante es el número sobre todo en términos crecientes. A partir de ahí, y por eso es importante entender qué es un paradigma, los paradigmas son los modelos aceptados de cómo relacionamos unas ideas con otras y constituyen los propósitos y sentidos de los sistemas. Entonces, cuando entendemos eso, nosotros podemos intervenir los sistemas. ¿Cuál sistema necesitamos intervenir nosotros? El sistema del diseño, que nos dice que hay que producir de ciertas maneras, que hay que seguir produciendo, que lo importante es el consumo, a otras maneras de entender el diseño que ya se han dado, donde todos diseñamos, donde hay un diseño sostenible, donde hay otras maneras de hacer, donde el hacer no siempre está mediado por lo objetual, y a partir de ahí, pues entendemos que podemos relacionar los conceptos y las ideas de otra manera para proponernos otros objetivos. A partir de ahí, solamente va a haber un cambio importante en los sistemas si cambiamos los paradigmas, porque eso es lo que nos permite hacer nuevas interconexiones. Imagínense pues que tenemos tres elementos y siempre se han conectado de la misma manera porque así nos han dicho que se conectan. Y luego cambiamos la manera de ver el mundo o de entender cómo se relacionan esos elementos y vemos que esas interrelaciones cambian. Yo estaba hablando justo ahora con un amigo que trabaja en energía sostenible y yo le decía que la gente está obsesionada con la energía. La gente como la humanidad está obsesionada con la energía y con los materiales desde la revolución industrial y que el pensamiento es cómo sacar más energía y más materiales. Y él me decía, pues claro, es que de eso, o sea, en eso se construye la civilización. Yo le dije, mira el lenguaje, la civilización que nos han dicho que es la que necesitamos aspirar. Si nosotros entendemos que los incas tenían una civilización, que las tribus indígenas tenían otras civilizaciones, no mejores ni peores, pero eran otras, pues entendemos que, por ejemplo, los materiales se pueden entender desde otro lugar o que la necesidad de energía se tiene que entender desde otro lugar. Porque, por ejemplo, en esta idea del desarrollo sostenible, las transiciones energéticas no son para cuidar el medio ambiente, porque el medio ambiente es un agente que, pues, es igual de importante a nosotros, sino que hay que cuidar la despensa para que no se nos agote. Entonces, cuando empezamos a entender esas relaciones de los conceptos diferentes, podríamos decir, no, es que no necesitamos solamente hacer una transición energética para poder seguir teniendo conectados todos mis dispositivos, sino bueno, ¿por qué cada vez hay menos disponibilidad de energía? ¿Qué estamos haciendo para que estemos consumiendo tanta energía? Y a partir de ahí, pues cambiamos los paradigmas sin que sean, entre comillas, importantes los números. A partir de ahí, es importante también entender que el sistema causa su propio comportamiento. Y pues ahí es cuando uno dice, no, pero es que esto no se puede cambiar, pues porque es que este es el sistema. Claro, es porque el sistema cambia su propio comportamiento. Nos tendríamos que preguntar cuáles son los comportamientos del sistema de diseño. Eso se los dejo para que me lo respondan mañana en clase, pero piénsenlo, ¿cuáles son los comportamientos que nosotros seguimos pues como replicando y el sistema nos dice que esa es la manera de hacer, para que lo tengamos en cuenta? Cuando nosotros cambiamos el paradigma y los objetivos y las estructuras y cómo se relacionan los elementos, hay otros comportamientos que pueden ser de pronto o esperamos que sean menos negativos que los que están pasando. A partir de ahí, entender
los sistemas o todo esto del pensamiento sistémico nos lleva a un lugar particular y es entender que no hay una sola solución, que cuando hablamos de sistemas o entendemos el mundo como una red de interconexiones que son sistémicas y sistemáticas, es decir, que pasan constantemente, pues es muy tonto pensar que va a haber una sola solución o que si cambio una cosita va a seguir funcionando o ya va a solucionarse el problema. Eh, a partir de ahí, pues sí es importante ir como arreglando las tuerquitas del sistema, pero no decir como, ay, bueno, como ya arreglé esto, pues lo demás me hago la loca. Este es un ejemplo que les traigo en términos de moda, once again, y este es el mar de Aral. Una de las grandes narrativas en la sostenibilidad en la moda era sobre los materiales, nuevamente, materiales y energía como la gran obsesión de la humanidad, donde pues la industria de la moda depende enormemente del poliéster y pues se dieron cuenta que una de las transiciones que se podían hacer era pasarse a fibras naturales. A partir de ahí, pues empezó como un auge en el cultivo y la producción de algodón, que nunca es que haya estado muy bajo, pero pues comparativamente con el poliéster, pues hay una brecha amplia. Y empezó a generarse pues un cultivo de algodón mucho más masivo. A partir de ahí, regiones como lo que es el Medio Oriente, Irán, Irak, India, son grandes productores de algodón y esta es una foto que demuestra que una solución como cambiar de poliéster a algodón no es suficiente. La foto de la izquierda es el mal de Aral hace 8 años, si no estoy mal, o hace 10 años, y la foto del medio es hace 3 años. Esto, uno diría, bueno, pero es que el cambio climático, sí, tiene también que ver y es un factor importante de la evaporación de los cuerpos de agua, pero esto también tiene que ver porque las regiones circundantes al mar de Aral son grandes cultivadores de algodón y lo que hicieron fue desviar el flujo, pues, de este lago que se llama Mar de Aral, pero es como un lago y para sus cultivos. A partir de ahí, pues secaron un cuerpo de agua que era importante para la región, sobre todo porque es una región altamente desértica, para poder nutrir los campos de algodón y surtir a la industria textilera. Claro, la industria hizo una sustitución material, pero esto fue lo que pasó. Entonces, ahí empiezan a haber un montón de problemas que pues no se solucionan con solamente cambiar una ruedita del entramado, sí es importante preguntarnos por qué unos materiales y no otros, pero pues esa no es la solución definitiva. A partir de ahí, pues tenemos que empezar y esto como diseñadores gráficos es importante y pues como diseñadores tenemos que empezar a ver cómo la solución o las soluciones de los sistemas pasan por otros lados o viendo otras cosas. Les traigo esta información de Dear Data porque me parece un trabajo muy lindo, luego lo vamos a ver también en activismo de datos, de cómo empezamos a representar la información o entender la información de esos sistemas que seguramente no están rastreados, pero que son importantes. Normalmente nosotros estamos pensando en los números, esto nos hace pensar en el lugar de los paradigmas. ¿De qué manera? Por ejemplo, cuando nosotros empezamos a ver que no hay que comprar más ropa sostenible, sino que hay que reparar, que las estéticas, hay unas estéticas disidentes o emergentes que son importantes, que la producción de ropa tiene que complementarse con la reparación, con el intercambio, con la remanufactura, con el enseñarle a la gente cómo se repara una cosa, con decir, por ejemplo, que o un cambio de paradigma respecto a lo estético, y, y esto lo amarro mucho con la narrativa de mundo, del ajeísmo. Mucho de lo que nos han dicho en términos del sistema estético y la visualidad del mundo es que lo que se va poniendo viejo es feo, no sirve, es inútil, no vale la pena, no nos dice nada o nos remite a un lugar de la pobreza, de la precariedad. Pero ¿y qué tal si en lugar de decir como eso es así, cambiamos el paradigma y estéticamente entendemos que ese envejecimiento, ese remiendo, cuenta unas historias, propone otras maneras de entender el roto, el remiendo, el lo usado, como bueno, es como nuestros cuerpos.
ya no están perfectos, shiny, glossy como salen de la caja, pero tienen un montón de experiencias y un storytelling que es mucho más rico a cuando está como recién salido de la caja. Eso es cambiar el paradigma, eso es cambiar cómo entendemos, por ejemplo, desde el diseño, las estéticas. Yo traigo pues este ejemplo desde la moda, donde em, Patagonia, en esta alianza que tuvo con, o que sigue teniendo con Threads, One World Threads Organization, em, pues entiende que más allá de seguir vendiendo cosas, puede ofrecer otros servicios. Y la gente, que es este lugar, esto es de una artista, que es una diseñadora bordadora que se llama Celia Pim, dice, bueno, y si la ropa y sus parches y sus remiendos son como unos símbolos de la vida que han vivido, y entonces empezamos a entender la manera estética de otras maneras que empieza a reconectar los elementos desde otros lugares, nos reconfigura y ya no solamente estamos pensando en, bueno, ¿y qué hacemos para contaminar menos? Pasémonos al algodón. No, pues ya lo que tengo de poliéster no lo voy a quemar, sino voy a repararlo, voy a lavarlo menos, voy a ponerlo dentro de una bolsita para que no genere microplásticos y entendemos desde otro lugar los engranajes del sistema. A partir de ahí, pues llega el pensamiento sistémico ya puro y duro, que es de la quinta disciplina de Peter Senge. Él dice que el pensamiento sistémico es cómo nos aproximamos particularmente a la generación de soluciones desde ese gran lugar de entender el macro del sistema de manera mucho más holística, que no podemos simplemente pensar en una cosita, sino tenemos que rastrear y mapear todo el problema. ¿Qué significa eso? Que tenemos que tener una visión macro y micro casi que al tiempo, porque una cosa es rastrear todo el sistema y saber cuáles son los puntos de intervención y otra cosa es intervenirlos. Muchas veces intervenirlos al tiempo es más difícil, pero rastrearlos al tiempo sí es importante. A partir de ahí, bueno, yo les traía un videito, pero se los puedo resumir. Hubo un momento en el que en una isla, que ahora no me acuerdo, puede que sea Filipinas, empezó a haber mucha malaria y llamaron al gobierno y les dijeron como, oiga, hay mucha malaria, ¿qué hacemos? No sé qué. Y el gobierno dijo, no, pues insecticida. Rociaron toda la isla con insecticida y pues evidentemente se acabaron los mosquitos, pero los mosquitos se morían o los que estaban igual ya casi envenenados, se los comían las lagartijas y las lagartijas son súper resistentes a, como a las cosas malas, pues porque metabolizan diferente. Sin embargo, una de las cosas que comían los gaticos en la isla eran lagartijas, pero el metabolismo de los gatos sí, pues como que recibe más rápidamente el veneno y se empezaron a morir los gatos. Cuando se empezaron a morir los gatos, entonces hubo una plaga de ratas que se comió pues todos los cultivos y además empezaron a comerse también como las estructuras de las casas. Cuando se acabó la comida, pues fueron a por lo siguiente. Entonces esto fue escalando, escalando y dijeron como, oigan, ¿en serio qué hacemos? Porque hicimos lo que ustedes nos dijeron y pues pasó esto, se nos está cayendo la isla y pues la solución de esta gente fue mandar gatos en paracaídas para que se comieran todas las ratas y más o menos solucionar el problema. Lo que nos cuenta esto es que solucionar una sola cosa no es suficiente. No es ir a matar a los mosquitos, sino pensar qué está pasando. Y si ustedes han visto acá cuando ha habido como muchas lluvias y empieza a subir como el dengue, sobre todo como en los lugares mucho más de tierra caliente, pues la solución no es solamente mate a todos los mosquitos, sino, bueno, échese repelente, utilice toldillo, no deje cuerpos de agua estancados porque ahí es donde se forman ponen las moscas y los zancudos, los huevitos, em, esté pendiente de estos signos, no sé qué. Entonces es empezar a pensar sistémicamente. Eso pues es lo mismo que podemos pensar desde el diseño. No es que voy a usar solamente papel reciclable, no es que todo lo voy a poner en una página web. No, pues sí, es una solución, pero ¿cómo estamos rastreando el lugar de lo macro?
A partir de ahí, pues estas son las leyes del pensamiento sistémico y lo importante, el gran resumen de este lugar es que eh, no siempre tenemos que pensar en solucionar todo o una solución mega innovadora o querer ganarnos pues el premio del diseño en este caso, sino pensar en cuáles son los pequeños cambios que que aplicándolos de manera sistemática, es decir, constante, pueden generar grandes cambios o grandes resultados. Em, a partir de ahí, pues, como es un sistema grande, pues tenemos que entender em, que si hemos aplicado soluciones muy pequeñitas y muy puntuales, eso puede ser lo que nos esté generando unas complicaciones a día de hoy, que las conductas mejoran después de empeorar, entonces uno dice, no, es que traté de hacer este cambio y nos está yendo fatal. Claro, mientras se readapta la reconexión del sistema, puede que haya como una bajada, pero pues la idea es que eso se recupere. Si sigue en pico para abajo, algo hicimos mal, no rastreamos bien el problema. Em, a partir de ahí, también pensar que las causas y efectos no son inmediatas, porque muchas veces nosotros queremos como una reacción inmediata. Como es un sistema y hay un montón de elementos interconectados, pues hasta que toda esa causa permee todos los elementos, pues no vamos a ver un efecto real. A partir de ahí, pues que toca tener paciencia, pero sobre todo toca rastrear bien y simular bien qué es lo que está pasando. Em, Y, y esto es importante en términos del sistema y de la tarea, como un gran ejemplo. Si ustedes tienen un elefante y lo dividen en dos, no tienen dos elefantes, tienen la mitad de un elefante. Entonces piensen en eso también en los problemas. Piensen en esto cuando están haciendo trabajos en grupo. No es que tengan cuatro, sino que tienen como medio elefante muerto o un cuarto elefante muerto. Y por más que intenten pegarlo, no lo van a volver a pegar. O sea, o lo pueden coser, pero eso ya va a ser un Frankenstein. Entonces, pues es importante no dividir y aislar. Lo que podemos hacer es entender el macro y operar sobre ese macro de maneras puntuales. Y lo importante, y eso tiene que ver con aprender a fallar, es no arrastrar como con culpa. Yo siento que esta clase es como de coaching, pero pues muchas veces necesitamos meter la pata o vamos a meter la pata porque no estamos, pues es una solución innovadora o es una solución diferente o es una solución que se ha usado en otros sistemas y la vamos a implementar en este sistema, pero pues desde que no se haga con mala fe, pues digamos que la culpa no debería ser un mediador. A partir de ahí, entonces, llega el lugar del pensamiento de diseño que se debería sumar al pensamiento sistémico. El pensamiento de diseño tiene todos sus alfas y sus omegas y tiene todos sus bemoles y a partir de ahí, pues nos vamos dando cuenta que hay como cosas que empiezan a quedar como en blanco. Tanto el pensamiento como el pensamiento de diseño, tanto el pensamiento de diseño como el pensamiento sistémico tienen la intención de solucionar problemas de manera oportuna y eficiente, solamente que una parte la hace de una manera más holística que la otra. A partir de ahí, lo que empezamos o nosotros deberíamos empezar a entender desde el diseño es que ya no podemos ser solamente expertos en experiencias de usuario, sino que necesitamos que los usuarios puedan tomar sus propias decisiones. Sus propias decisiones no es si quiero hacer clic aquí o aquí, que es lo que nos dice la experiencia de usuario, donde nosotros estamos en control de todo, sino dejarle a las personas tomar sus propias decisiones. ¿Cuáles? Pues las que nos proponga el sistema sobre el cual estamos operando. A partir de ahí, pues pensar dentro de lo que nosotros somos y dentro de lo que nosotros podemos hacer desde el diseño y desde el diseño de esta clase particularmente, es no solamente construir sistemas que consideren a los actores como simplemente compradores, sino entenderlos también mucho más holísticamente. ¿Cuáles son esos otros lugares o roles que los actores de nuestro sistema pueden cumplir, más allá de dar clic y pasar plata? Cuando entendemos eso, pues tenemos que entender que hay unas transiciones que se tienen que dar donde, por ejemplo, el diseño siempre ha estado orientado a las soluciones o el design thinking, pero el pensamiento sistémico está pensando un poco más como la ciencia, digámoslo, en
entender el problema. Ya sabemos que los problemas del diseño son indeterminados, que son ill-defined y todo esto, pero pues sí es importante ver no solamente la solución como el objetivo, sino entender el problema. En el diseño, en el design thinking, el objetivo último es satisfacer al usuario. En el diseño pues, de pensamiento sistémico es balancear los objetivos. No siempre el cliente tiene la razón, no siempre es lo que quiere el cliente, sino cuáles son los objetivos. Em, Ayer en otra clase estábamos hablando de un proyecto que está desarrollando el IPES, de rediseñar los carritos de los vendedores ambulantes, y el IPES llegó a la consultoría diciendo, queremos unos carritos nuevos. Eso, desde el design thinking es, ok, vamos a solucionarlo y ahora vamos a rediseñar un carrito nuevo. Desde el pensamiento sistémico es preguntarnos, bueno, eso quiere el IPES, pero ¿qué necesita la ciudad? ¿Qué necesitan los vendedores ambulantes? ¿Qué es lo que nos están planteando los usuarios de esos carritos ambulantes? ¿Será que lo que necesitan es un carrito mejor diseñado? ¿O qué es lo demás que necesitan? Y empezar a decir, bueno, miren, estamos en esta contingencia de objetivos, ¿qué es lo que vamos a hacer? Luego, en el design thinking, lo que hacemos nosotros como diseñadores es tomar las decisiones para llegar a esas soluciones. En el pensamiento sistémico es influenciar unas decisiones que partan desde pues todos los actores que hacen parte del sistema. El design thinking, si bien es un proceso iterativo y no es completamente lineal, pues en algún momento sí se convierte en lineal. En el pensamiento sistémico es un pensamiento que es rizomático, es un proceso que es nodal, no por silos, sino por nodos. Y el design thinking, pues nos lleva a simplificar, pues siempre estamos haciendo zoom in, zoom out, pero pues sí es importante simplificar. En el pensamiento sistémico entendemos la complejidad y complejizamos el sistema. Entonces no es como, ay, voy a proponer esto solamente, sino bueno, esto es todo lo demás que rodea este sistema, por tanto, hay que complejizar la problematización. A partir de ahí, cuando nosotros pensamos en herramientas, pues no como en la herramienta el martillo, sino en cómo podemos configurar nuestro pensamiento sistémico, pensamos en que no tiene que haber como puntos aislados, sino interconectarlos. Lo más importante del pensamiento sistémico y de los sistemas es entender las relaciones de los elementos en pro del propósito. Si bien tenemos que definir y tener claro el propósito, lo que nos hace entender cómo va a funcionar el sistema es cómo se generan esas interconexiones. Luego, pues pensar de manera no lineal, también no pensar de manera aislada, es decir, en silos, esto pertenece acá, esto acá, esto acá, esto acá, sino permitir que haya emergencia, que es lo que nos permiten las interconexiones. ¿Qué está emergiendo de esas cosas que, entre comillas, no están controladas? Pensar en los completos, no en sus partes, entender que el completo no está solamente hecho de piezas independientes, sino que esa pieza tiene un sentido solamente cuando está dentro del sistema. Luego, pasar de analizar a sintetizar. Nosotros, pues como diseñadores, tenemos un pensamiento abductivo que se alimenta de lo analítico y lo sintético, y pensar en relaciones, porque muchas veces cuando nosotros tratamos de analizar o el pensamiento, casi siempre, o el pensamiento de supervivencia humana, lo que nos dice es, separe y analice todo por cosita, a ver en qué momento fue que falló, pues no entendemos que muchas de las cosas fallan es porque las relaciones se están dando mal. En este caso, por ejemplo, en términos del lenguaje, que sería un gran lugar que nosotros podríamos analizar. A partir de ahí, los sistemas necesitan como estas tres cosas. Primero, que haya loops de retroalimentación. Entonces, que el sistema se esté constantemente retroalimentando para saber si lo está haciendo bien o lo está haciendo mal. ¿Qué pasa? Los feedback loops casi siempre se derivan o se constituyen en dos momentos. Unos de reforzamiento, y lo que se refuerza casi siempre son, lo que se refuerza, perdón, lo que se refuerza casi siempre son los comportamientos negativos del sistema, y eso hace que fallen. O los loops, los feedbacks de rebalanceo o de balanceo, que lo que están tratando de hacer es que el sistema no falle.
¿Qué pasa? Que cuando uno refuerza o se refuerzan esos feedback loops es porque estamos cayendo en las trampas del sistema. Cuando los balanceamos es porque estamos entendiendo los flujos, las dinámicas, las relaciones, todo esto. Luego, entonces, está la casualidad, la causalidad del problema o de los sistemas, y es entender cómo una cosa influencia a la otra dentro de ese sistema en constante evolución. ¿Qué pasa si yo dejo de meterle agua a la bañera? ¿Qué pasa si yo le meto agua caliente? ¿Qué pasa si yo cierro la llave pero abro el sifón? ¿Qué está pasando en una cosa con la otra? Entonces está como este gran lugar metafórico de el aleteo de una mariposa aquí puede ser el tifón en China. Entonces sí, como esas cosas que además aparentemente no están relacionadas o están muy separadas, sí generan unas causalidades. Y luego, pues mapear el sistema. Esto es supremamente importante. ¿Cuáles son los elementos del sistema y cómo se relacionan? Cuando los sistemas van creciendo, pues evidentemente van entrando nuevos actores y elementos al sistema y entender cómo se relacionan y qué causan en los otros elementos, pues nos va a hacer entender el sistema. Imagínense en el sistema del diseño o como en, sí, en el ecosistema del diseño, cuando entraron o ahora que entran las inteligencias artificiales, cómo eso genera unas causas y unos efectos que refuerzan o balancean. Yo ayer estaba en Transmilenio en Las Aguas y había una publicidad de esquinas de Chocorramo y decía en la parte de abajo, esta publicidad fue generada con inteligencia artificial y la imagen estaba supremamente bien hecha. De hecho, yo antes de leer eso pensé como, uy, qué buena foto. A partir de ahí entra un nuevo elemento al sistema que nosotros tenemos que ver cómo se relaciona con los otros y qué genera. A ver si vamos a reforzar como las conexiones que se están haciendo o vamos a reconectar desde otros lugares. A partir de ahí, pues nosotros dentro del sistema tenemos que es el prefijo favorito de la circularidad y la nueva era, tenemos que reconsiderar las partes del sistema, entender cuáles son, reimaginar los límites de ese sistema, no para expandirlos, sino qué podemos hacer dentro de esos límites, reimaginarnos dentro de esos límites. Repensar los objetivos y propósitos para que no sean unos objetivos que no sean los que necesitamos, como vender más rápido, que casi siempre es uno de los objetivos que plantea la gente. Necesitamos también resiliencia, que es la supervivencia del más apto, que era algo que yo también les contaba en otras clases, no es del más fuerte. El sistema no nos hace creer que premia al más fuerte, pero premia al más apto. Entonces, imagínense que en términos no sé, de campañas, de ventas, no es la campaña más agresiva la que tenga más carteles, sino la que se comunica más eficientemente con su público, cómo se adapta a las necesidades de su público. Y lo podemos ver ahorita, por ejemplo, que están en campañas políticas. Yo quisiera que el próximo año o en el momento que lleguen elecciones nuevamente, esa sea una de las campañas. ¿Cómo vamos a reimaginar las campañas políticas? Porque son perversas. Luego, redefinir los horizontes a largo plazo. ¿Qué es lo que yo quiero lograr a largo plazo? Entonces también cómo evitamos esas trampas del sistema de, no, yo quiero liquidez, entonces voy a poner todo en oferta, entonces super sale, Black Friday, sino quiero construir una comunidad que no le importe si el precio no está en sale. Y rebalancear los objetivos en corto y las visiones en largo. Claro, ¿qué quiero que pase ya? ¿Qué puedo generar ya desde las intervenciones al sistema? Pero pensando en qué va a pasar a largo plazo. ¿Cómo estoy sembrando unas causas hoy para entender o para rastrear unos efectos pasado mañana? A partir de ahí, lo que nosotros tenemos que empezar a rediseñar no son los objetos, no es simplemente la etiqueta o el banner o el EUCOL, sino nuestras relaciones con esos objetos y con los sistemas que soportan esos objetos. Y eso, pues digamos que nuevamente es menos tangible y va a ser menos rápido de hacer, o sea, no vamos a ver el resultado mañana, pero es mucho más imperativo que rediseñar simplemente las cosas. El rediseñar simplemente las cosas en términos, por ejemplo, de comunicación visual, es poner todo verde con hojitas y poner adjetivos green, sustainable, eco,
Eso es rediseñar las cosas. Eso no lo necesitamos. Necesitamos rediseñar nuestras relaciones con esa comunicación, con lo que nos promete esa comunicación, con los sistemas que se están soportando en esa comunicación y pues pensarlos de manera crítica. A partir de ahí, pues entonces podemos pensar en la visualización y en cómo, por ejemplo, esto empieza a ser relevante, que es cómo propongo un ciclo de vida, cómo se lo comunico a la gente. De pronto, las personas ya no quieren una publicidad, una campaña que les diga que están en sale, que si te compras esto vas a ser el mejor de la fiesta, sino mira, esta información que nosotros queremos brindarte como empresa es relevante para ti. Así hacemos las cosas, quiero que lo entiendas, eh, visualicemos esta información, construyamos un conocimiento a través de esta información y esto es generar otras relaciones con los sistemas y los objetos que se están soportando en el mundo material. Es decir, cambiar los paradigmas y por tanto crear otros mundos. A partir de todo eso, lo que tenemos que entender es, primero, que hay que habitar en las contradicciones. Los sistemas viven en contradicción aparentemente. Rastrear esos problemas, identificar esas contradicciones, entender cuáles podemos resolver y cuáles siguen siendo, pues, operativas dentro de su propia contradicción y entender que eso implica entender que hay complejidad y diversidad tanto en los problemas como en los sistemas, como en las soluciones, que no puede haber una sola respuesta. El sistema que yo entiendo no se puede resolver igual al sistema de la China. Estas cosas que me funcionan aquí no puede que no funcionen ni siquiera en otra universidad. Esas respuestas múltiples dependen enormemente también de que nosotros trabajamos sobre problemas indeterminados. A partir de ahí, pues esa indeterminación pues nos da la posibilidad de hacerlos mucho más ricos, mucho más complejos y mucho más diversos. A partir de ahí, esto es lo último que nos dice Donella Meadows sobre cómo vivir en un mundo de sistemas, porque vivimos en un mundo de sistemas, solamente que lo ignoramos. Pensamos que somos piezas independientes y que todo está como operando por separado. Son 15 cosas que se las dejo acá. Una, pues, es entender el ritmo del sistema, luego cuáles son los modelos mentales que nosotros construimos sobre ese sistema, distribuir la información. Ya nos dimos cuenta que uno de los grandes problemas del sistema es que la información no fluye porque no estamos estableciendo interconexiones. Está ahí y hay un montón de información, pero esa información no somos capaces de conectar. Eh, Usar el lenguaje con cuidado y enriquecer el sistema con conceptos. Y yo estoy obsesionada con el lenguaje, porque yo sé que el lenguaje transforma el mundo. De hecho, Donna Haraway propone las tecnologías semióticas. La semiótica, la creación de conceptos y significados como una tecnología transformadora del mundo. Imagínense eso tan poderoso. Mm, Luego, prestarle atención a lo que es importante y no solo a lo que se puede convertir en un número, porque nuevamente lo importante o entender lo importante nos permite cambiar el paradigma, entender solo el número nos permite cambiar solo el número. Retroalimentar los sistemas, entender si los vamos a rebalancear y no reforzar, ver por el bien de todos, porque todos estamos en el sistema, escuchar al sistema, porque él ya sabe cómo funciona y ver qué es lo que nos está diciendo ese sistema. Es como piensen en su cuerpo. Muchas veces ustedes dicen como mi cuerpo me está diciendo algo, que me duerma, que coma más frutica, que tome agua, pero ustedes, uy, no, pues me voy a trasnochar y voy a tomar Vive 100 y luego su sistema colapsa. Escuchen al sistema. El sistema está vivo. Ubicar la responsabilidad dentro del sistema, y esto es supremamente importante. Si bien no hay que sentir culpa si metemos la pata, sí tenemos que asumir las responsabilidades de nuestras acciones. Hay que mantenernos humildes y aprendiendo, y eso es supremamente importante. Celebrar la complejidad, no tratar de hacer todo sencillo, ampliar los horizontes en el tiempo, y es lo que les contaba en teoría del diseño un poco, pensar en esta construcción de catedrales. Pensar en una construcción de catedrales es saber que yo puedo poner la primera piedra hoy,
pero que seguramente la última piedra no voy a ver cuando la ponga. O es como sembrar un árbol. Puede que yo siembre el árbol chiquito hoy y me muera antes de que el árbol dé frutos, pero está bien, igual lo voy a sembrar hoy porque es importante para el largo plazo. Desafiar las disciplinas y los límites de las disciplinas, ampliar el límite del cuidado y no erosionar la meta de la bondad. Con eso, pues es entender también la teoría de sistemas, que es una cosa que ha usado la ingeniería industrial como su gran paradigma de la religión, desde los números, a entenderla desde el diseño y desde otras posibilidades de cómo pensar sistemáticamente y sistémicamente en soluciones. Esto es una pregunta que espero también podamos socializar la próxima clase sobre qué acción o ejemplo pueden aportar para convertir una solución en sistema. Se los dejo ahí para que lo conversemos la próxima clase. Gracias por venir. Ah, bueno, lo último. Lo importante es lo nominal, nuevamente conceptos, lo que podemos nombrar. ¿Cuáles son esas redes y comunidades y sistemas que hacen parte de lo que nosotros queremos transformar, podemos transformar y pues podemos nombrar desde otros lugares? Esta pues era la actividad. Dicho eso, pues espero que traigan mañana todos los elementos porque vamos a hablar de obsolescencia desde los sistemas. Chao. A ver, dejar de compartir. Ah, bueno, dejar de compartir. Y ahora sí, nos vemos. Bye.